Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El viaje de Penélope, proyecto de divulgación donde destejemos el inmenso telar de la agenda cultural, aquí en Radio Círculo. Esta semana también me acompaña presentando a los micrófonos Álvaro Barredo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? Pues ahora te doy paso, si quieres, para explicar de qué vamos a hablar en el día de hoy, en esta saga que hemos emprendido hace una semana sobre los clásicos, y nuestros dos invitados. Eso es, seguimos con nuestra saga de piezas entroncadas en los clásicos y su recepción, y hoy queremos concretamente centrarnos en su transmisión fuera y dentro del sistema educativo. En general, cómo enfrentarnos a los clásicos, por así decir. Y para ello nos acompañan dos invitados. Ana González Rivas es profesora de Filología Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid. Su campo de investigación abarca la literatura gótica comparada y la recepción de clásicos, entre otras, y es miembro del grupo de investigación Marginalia Clásica, en la Autónoma también. José María Torralba es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Navarra y director del Centro Humanismo Cívico para Estudios sobre el Carácter y la Ética de las Profesiones, en el Instituto Cultura y Sociedad. Recientemente ha publicado en Ediciones Encuentro Una educación liberal. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias a vosotros. Y antes de empezar con las preguntas, como este breve proyecto que tenemos de Viaje de Penélope, tratamos un poco este tema en la temporada pasada, quería hacer un breve repaso. Porque si bien hubo un primer programa llamado El problema del canon, donde abordamos con el escritor Carlos Mayoral y la profesora, también de la Autónoma, Elena González, sobre el qué es un canon o un conjunto de autores clásicos, consagrados, que debemos transmitir, y posteriormente tratamos con Gregorio Luri y el profesor Sergi Grau por qué debemos transmitirlos, cuál es su vigencia. Ahora, en esta tercera pata, querríamos abordar el cómo, ¿no? Y los retos que hay detrás de esta inmensa tarea una vez abordamos esas dos preguntas previas también fundamentales. E invito a cualquiera que quiera repasarse también estos dos programas antes de escucharnos, que lo pueda hacer en nuestras redes. Pues si os parece, podemos empezar, como siempre, desde el inicio, haciéndoos una pregunta más biográfica, por así decir. Sería, ¿cuál es el primer clásico que recordáis haber leído? ¿Y cómo ha evolucionado desde entonces vuestra relación con estos, tanto como alumnos como profesores? Bueno, comienza. Adelante. Pues que yo recuerde, el primer clásico quizá fue Fuentovejuna, o sea, fueron obras de teatro de Lope, también de Calderón, y me acuerdo que con, no sé, 12, 13 años, y las leía como con bastante interés, quizá por el componente social que tenían. No sé, porque en aquel momento estaba yo también interesado, digamos, en cuestiones sociales y políticas, y veía, hay una serie de principios que me atraían, sí. Yo, en cambio, pues recuerdo sobre todo los del colegio, claro, ¿no? La Celestina, Don Quijote, Lazarillo de Tormes. Recuerdo especialmente La vida es sueño, que además la representamos en teatro cuando yo tenía como 13 años, pero por ahí yo sentía que me perdía algo, la verdad. Y aunque tratando de echar mano de los recuerdos, quizá uno de los primeros clásicos, aunque no un clásico más moderno, ¿no? Fue Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo, en una versión adaptada que me plantearon en un libro de enseñanza de inglés, que yo debía estar como en octavo de GB, por ahí también con 12, 13 años. Y claro, ahora lo recuerdo con cariño porque es que ahora estoy impartiendo un máster sobre Edgar Allan Poe y bueno, si bien, como digo, habría que empezar a definir qué es un clásico, que es un tema que ya habéis tratado en los programas anteriores, ¿no? Y si Poe entraría en esa categoría o no, que podía ser también muy debatido. Pero luego, por otro lado, o sea, yo también pienso en otra serie de clásicos, pues eso, quizá más contemporáneos, que de juventud, cuando lees por primera vez a Orwell, a Huxley, Un mundo feliz, todas estas lecturas que a mí me marcan, ¿no? Me marcaron y que sigo recordando además con mucho cariño, libros que te apetece releer una y otra vez. Entonces, bueno, pero también es cierto que la pregunta es capciosa, porque empiezas planteándote, bueno,
¿Y qué es? ¿Qué es un clásico, no? En ese sentido, o sea, a mí, claro, me hace pensar un poco porque si bien que hay cierto acuerdo sobre que Shakespeare o Cervantes o Calderón son grandes clásicos, ¿no? Y el tema del canon pues ha sido tan debatido desde Bloom y mucho antes. Em, pero bueno, uno de los textos que siempre se me viene a la mente cuando pienso en quién es un clásico o qué es un clásico es el ensayo de Italo Calvino de ¿Por qué leer los clásicos? Eh, Él, por ejemplo, hace un acercamiento a este concepto mucho más personal. Él dice, un clásico es al fin y al cabo un libro que te interpela personalmente, del que no dejas de aprender, el que deseas releer, el que nunca termina de decir lo que quiere decir. Entonces, así es como lo entiendo yo. Y por esto meto también a estas otras obras y estos otros autores que, como digo, igual desde una perspectiva pues quizá más academicista, pues no serían tan clásicos, ¿no? También me parece que preguntabais cómo ha sido nuestra relación con los clásicos como profesores, ¿no? O sea, digamos, sí que he tenido ahí una evolución o algo que ha aparecido en mi vida académica que no esperaba. Más o menos hace unos 10 años hice una estancia postdoctoral de filosofía o con el objetivo de estudiar filosofía, en este caso en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y ahí descubrí que tenían en el college, en los estudiantes de grado, pues un currículum que consistía en leer grandes obras de la literatura y de la filosofía. Entonces, me llamó la atención, pregunté a la gente que estaba allí por qué lo hacían, también a los alumnos, y me pareció algo pues, muy, por un lado, sorprendente, o sea, no me imaginaba que algo así fuera posible o que fuera habitual o que los alumnos lo hicieran con interés. Y cuando volví a España, pues tuve la ocasión pues primero de hacer un pequeño curso de prueba, por así decir, en mi facultad me permitió, digamos, duplicar la docencia. Yo doy una asignatura, me permitís hacer horas extra y hacer una prueba con los alumnos. Era una asignatura de ética. Y entonces me dijeron que sí, por supuesto, ¿no? A negar que aumentan las horas de clase. Y en ese grupo, digamos, de prueba, lo que hicimos fue utilizar obras de literatura, pues desde Homero, pues a Shakespeare, algunas de filosofía, Ortega, Platón, para tratar temas éticos. En un sentido muy amplio, ¿no? O sea, no era un temario, digamos, de ética en sentido estricto como del grado de filosofía, sino pues temas de la vida, de la felicidad, de la libertad. Y esa experiencia me parece muy positiva, y a partir de ahí pues fuimos desarrollando lo que ahora se llama el programa de grandes libros en mi universidad, y esperamos también que en otras universidades pues se haga algo parecido. Y en cambio, como profesora, se me pone muy en evidencia cada año que efectivamente los clásicos son clásicos. Yo tengo, bueno, la suerte de que ya he repetido varios años la misma asignatura que me encanta porque es además mi tema de especialización, uno de ellos que es el siglo XIX, en literatura inglesa y norteamericana, de manera que he pasado varias veces por los mismos autores. Y en efecto, cada vez que repaso, no siempre puedo leer los mismos autores todos los años, pero sí que, claro, tengo que repasar algunas anotaciones para mis clases y siempre que imparto la clase descubro algo más o me vuelven a sorprender. Y hablo de Bronte, de Wilde, de Stevenson, Wordsworth, que esos son los que acabo de ver más recientemente, ¿no? Luego ya pasaremos a Hawthorne, Louisa May Alcott, bueno, ya todos los de la literatura norteamericana. Y sí, la verdad es que ahí te das cuenta de que efectivamente pues son clásicos, te siguen diciendo cosas. Pues justamente hablando de esta concepción de los clásicos, ¿no? Como textos que te interpelan, que te dicen algo, parafraseando un poco a Borges, que decía que si uno al leer un clásico no le parece que haya sido escrito para él o para ella, sino que ha de esperar a que le parezca que fue escrito para uno. Nos preguntamos, ¿pensáis que existe una edad idónea para iniciarse en los clásicos? Que es un tema además que suscita bastante debate. Bueno, digamos, la profesora de literatura creo que tiene una opinión
experta. Yo puedo hablar más como experiencia docente, pero, digamos, si se me permite la expresión, como un outsider de la filología o de la enseñanza de la literatura. Mi experiencia, es cierto que yo doy clase en la universidad, ya son alumnos de 17, 18, 19 años, pero que eso es bastante joven. Y mi experiencia es que cualquier clásico, por largo que sea el libro, por antiguo que sea el texto, es accesible, precisamente porque son clásicos, son libros que les interpelan, son libros que en general les gustan, no siempre a todos los libros, pero puedo decir, de ese primer curso que di hace casi 10 años, mantenemos prácticamente la misma lista. Ha habido siempre pequeños cambios para probar otros libros, pero no ha habido ninguno que haya fracasado. Y también cualquier libro que introducimos nuevo, clásico pero nuevo, también funciona. O sea, eso a mí me llama mucho la atención y creo que es la explicación es que precisamente porque son libros clásicos tienen esa fuerza, digamos, dentro de ellos, de que cuando se leen, pues al lector le interpelan, le interesan. Entonces, por responder a la pregunta, hay una edad mínima que es la de la comprensión lectora. Y desde luego, eso creo que eso es claro, ¿no? O sea, que no se puede poner un niño de 8 años pues a leer el Cantar del mío Cid. Pero cuando estamos hablando ya de 12, 13, 14 años a la ESO, ¿no? Que creo que ha habido un debate hace unos meses en el país muy interesante a propósito de esto, ¿no? De literatura del siglo de oro en la ESO. Pues, aunque yo no tengo experiencia directa, pero bueno, si traslado lo que yo veo que pasa con alumnos de 17, 18 años, me atrevería a decir que no hay una edad mínima, más allá de la que sea necesaria para comprender mínimamente el texto, pero sí que añadiría que hay edades más propicias para comprender texto. A mí me pasó en concreto con Ana Karenina. Yo no sé si joven o no, pues 18, 19 años, y cuando lo terminé, pasaron unos años, dije, si lo vuelvo a leer ahora con 25, me parece que lo voy pues decirlo, aprovechar mejor o a comprender mejor. O sea, creo que sí que hay libros que tienen una edad por los temas que tratan, que son, no sé cómo decirlo, que es el momento oportuno, ¿no? Ahora, siempre cabe eso, releer. O sea, que yo creo que por debajo no tiene que haber límite, pero sí que quizá haya, no sé, lecturas para determinadas épocas de la vida, podemos decir así, o momentos de la vida. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que más que de una cuestión de edad, muchas veces es una cuestión de formación. Yo creo que es importante formar a los niños, a los niños y no tan niños como lectores, que estén preparados como lectores, porque algunos clásicos pues, pueden ser muy complejos y muy exigentes. Otros clásicos, claro, son muy buenos y tienen, pues, como decía José María, como diferentes capas, ¿no? Entonces, ocurre, por ejemplo, se me viene a la cabeza otro libro que, bueno, Ana Karenina puede ser, efectivamente, a mí se me venía El Principito, que a lo mejor un niño pues se queda más en el cuento, en la fábula, y una persona pues más adulta, desde un punto de vista más filosófico, saca toda la riqueza que puede tener, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de formación. Eso me parece súper importante, formar desde edades muy tempranas. Ahora, aquí también entra otro debate y es el tema de las adaptaciones. A lo mejor los clásicos, como tal, las versiones originales, igual pues no son adecuadas para un niño de 5, 6, 8 años. Pero hay adaptaciones muy buenas y yo soy muy partidaria de ellas, pues creo que despiertan el interés, la curiosidad, por ejemplo, por conocer determinados personajes, determinados conflictos. ¿Cuántos de los que estamos en la universidad, a lo mejor, compañeros míos, decimos que hemos tenido adaptaciones de Las Mil y Una Noches, de la Odisea, de cuando éramos pequeños y que luego después, claro, ya te enfrentas a ello pues con otro conocimiento y otras ganas. Yo ahora mismo, como madre de 2 niños pequeños, ¿no? Pues me he enterado de una nueva colección que hay que se llama Yo leo a los clásicos. Y son, bueno, pues cuentecitos pequeñitos, con tapas duras, en verso. Por supuesto, la historia está muy, muy recortada, pero lo que está es fiel. Entonces, por ahí tienes, yo leo a Bram Stoker y entonces ya les compré Drácula. Tienes también otro libro, de esto estoy hablando para niños de 0 a 3 años, Lovecraft,
Luisa Miellauco, también Mujercitas. Bueno, la llamada de Tulu la tienes también. Así que yo digo, por supuesto, Peter Pan o La Isla del Tesoro, que son relatos que sí que son para más adolescentes y que es esa edad propicia donde en sí mismo el texto ya tiene los ingredientes que le puede interesar al adolescente, al joven, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante que ya desde 2 y 4 años tienen mis hijos, pues conozcan determinados personajes, determinadas historias y que así se vayan creando un poco ese hábito lector también. Es una manera de dar a conocer a los clásicos. Y pues antes de seguir entrando en esta materia, queríamos plantearos ahora una pregunta como de, vamos a dar un paso previo sobre el hecho en sí de la lectura, especialmente en los que se inicia en ella como, bueno, como tus hijos, por ejemplo, ¿no? Que os acabas de mencionar. Porque cada vez, por ejemplo, en la prensa vemos más artículos, autores que advierten de estos estímulos que las nuevas tecnologías nos acechan constantemente, ¿no? A nivel cognitivo y que dificultan en general mantener nuestra atención en el día a día, y la lectura creo que es una de las actividades que más se ve afectado por ello. Entonces quería preguntaros cómo encaja este problema con ese hecho de promover la lectura en jóvenes y no tan jóvenes, por ejemplo. Y si queréis complementarlo, como decís, con alguna anécdota de vuestro día a día, que veáis en vuestra familia, alumnos, etcétera, pues sentiros libre de comentarla. Sí, yo diría es un lugar común, pero no por eso menos cierto, que vivimos en una crisis de la atención, ¿no? Hoy incluso quien habla de dispositivos de la desatención, o sea, que consiguen, ¿no? Que no estés atento a cosas que te interesan más o en las que tendrías que estar focalizado. Eso es un hecho. Y precisamente por eso, probablemente, una de las principales razones por las que se lee menos es porque hay también pues, otras alternativas, ¿no? Mucho más atractivas, gratificación más inmediata. Pero precisamente en ese contexto en el que estamos, el promover la lectura, yo lo que conozco más es el ámbito universitario, pero también tengo relación con algunos grupos educativos que tienen este interés, pues diría que es más necesario que nunca. Porque si uno se plantea, digamos, todos esos problemas, ¿no? O defectos cognitivos en el desarrollo intelectual que plantea el contexto en el que estamos, donde es difícil cultivar la atención, se puede hablar así, el antídoto, ¿no? O el contrapeso, que tampoco es que el otro es que sea un mal, ¿no? Pero sí que tienes problemas, ¿no? Pues el contrapeso es fomentar la lectura. Y yo sí que lo veo en los alumnos en la universidad que eligen estas asignaturas que consisten fundamentalmente en leer libros, luego comentarlos y escribir acerca de ellos, que menciono solo algo que no tiene que ver directamente con la atención, pero sí con este contexto de las redes sociales, de Internet, el mundo virtual en el que vivimos. Entonces, una alumna en el último semestre, al acabar la asignatura, hicimos un balance, ¿no? De pues, qué se había aprendido, qué se podía mejorar, y dijo lo siguiente, dijo, claro, lo que más me ha aportado esta asignatura es otras maneras de ver la vida, otras maneras de entender el mundo. Y le digo, pero vamos a ver, si hoy en día vivimos en un mundo donde tienes más posibilidad de ver otros mundos, ¿no? De estar conectado, de viajar literal o virtualmente. Y ella me decía, que también es muy cierto, dice, ya, pero en realidad siempre estamos, no empleaba esa expresión, pero era la idea, en cámaras de eco, ¿no? O sea, las cosas que tú ves en Internet o ves en redes sociales son autorreferenciales, están en el mismo contexto, y en cambio, esos libros de otras épocas, ¿no? Libros de otras culturas, son lo que hoy en día a los jóvenes, por lo menos es lo que decía esta alumna, les abre horizontes sobre otro modo de ver la vida. Eso me parece también muy valioso, además de la atención. Sí, bueno, yo siempre digo que aquí la tecnología no es peligrosa en sí mismo, el peligro está en el uso que hacemos de la tecnología. La tecnología puede estar muy al servicio de la lectura de los clásicos y no reñida con ellos. Por ejemplo, pienso en el libro electrónico. A ver, yo no es lo que más me gusta en la vida, pero me he pasado al libro electrónico porque, bueno, aparte de que es más económico muchas veces comprar un libro electrónico que uno en papel, también ahorra espacio en casa y puede llegar a ser más ecológico. O sea, tiene sus ventajas. Pero es un placer leer el libro en papel. O sea, también eso lo reconozco. Los audiolibros, por ejemplo, los audiolibros es una manera igualmente muy placentera de disfrutar de la lectura
de un clásico. Yo he visto alumnas mías que son, bueno, casi influencers y en cuanto graban podcast comentando novelas que ellas han leído o que han, sí, que han analizado en clase. Está también el tema de la fanfiction, que me parece un mundo, a mí me pilla un poco lejos ya, pero donde se comentan también muchos clásicos y la gente escribe, hace secuelas y precuelas de esos clásicos, o sea, que alimenta un poco la creatividad también de la gente. O sea, que la tecnología me parece que está ahí para ayudarnos. Pero bueno, también es cierto, yo mira, tengo en la clase, ha cambiado tanto la manera de consumir literatura. Ahora los alumnos vienen con su ordenador, con su tablet y con su móvil. Ya lo del móvil a mí me parece, cada vez que digo, venga, por favor, sacad la novela, que vamos a analizar tal pasaje, y algunos sacan el teléfono móvil y leen el pasaje en el mismo móvil, y yo digo, pero no es manera, o sea, no te estás enterando, no puedes tomar apuntes ahí. No, entonces, bueno, hay que también saber hacer un uso de cada cosa, ¿no? Pero pienso que haciéndole un buen uso podemos sacar un rendimiento de ello. Y luego, volviendo al recuerdo que nos has comentado tú precisamente, Ana, el de que tienes recuerdo de la Celestina, ahora queríamos sacar el tema de la cuestión de la obligatoriedad en el aula, porque ahora en vez de a Borges, bueno, vamos a citar a alguien que nos es más cercano, al novelista David Trueba, que en una conferencia bromeaba diciendo que lo peor que le podían hacer como autor era obligar a leer sus libros en educación secundaria, bachillerato o el que fuera. Y citaba, por ejemplo, como al pobre Fernández Rojas con la Celestina. Entonces, ¿os parece que hacer determinadas obras clásicos obligatorias en algún momento de la enseñanza puede acabar por apartar a los estudiantes de estos? Bueno, bueno, yo puedo comentar, yo pienso que lo importante aquí es formar a los profesores y darles estrategias para que sepan hacer interesantes los clásicos en cada momento evolutivo, en cada etapa. Muchas veces los profesores tendemos a repetir metodologías con las que hemos aprendido y nos cuesta salir de ahí, ¿no? A veces por iniciativa personal terminamos haciendo cursos de formación para descubrir nuevos métodos para, bueno, hacer los contenidos más atractivos para nuestros alumnos. Yo creo que ahí está la clave, no en quitar los clásicos, sino en hacerlos más interesantes y en formar a los profesores, que a veces estamos perdidos en cómo conseguir esto. Entonces, pienso que es importante leer los clásicos y es importante que sean obligatorios, pero siempre que el sistema asegure que los profesores tienen formación para ello y que se dé también una formación lectora desde edades muy tempranas. Entonces, eso para que luego ellos efectivamente lleguen al clásico y puedan acceder y no resulte tan árido, ¿no? Como para alguien que es que no ha leído nada en su vida y lo primero que se encuentra es la Celestina. Es que en ese sentido a mí me parece fundamental, por ejemplo, la labor de profesores, mi compañero de filología clásica, Luis Unceta, que actualmente está llevando la nueva colección de Biblioteca Clásicas Gredos y está haciendo un arduo trabajo de reedición de muchos de esos números de la colección, incorporando introducciones muy frescas, muy contemporáneas, que realmente te atrapan, te hacen ver la relevancia de los clásicos que siguen teniendo en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué siguen planteando esas grandes cuestiones, esos temas universales que siguen siendo de interés? ¿Por qué sigue siendo útil leer a Heródoto, ¿no? Cosas así. Entonces, ahí me parece que está la cuestión, no en tanto en quitarlos, sino en cómo los enfocamos. Sí, yo, vamos, voy por supuesto en la misma línea que Ana. Me venían a la cabeza dos
dos ideas. Una es de un libro que se titula Como una novela, de Daniel Pennac. Es un libro que puede tener ya 25, quizá 30 años incluso, que en aquel momento por lo menos él era profesor de secundaria, y para mí es uno de los libros más interesantes sobre la lectura, ¿no? Como introducción a la lectura, sobre el arte de leer, si queremos. Y en un momento dado dice, el verbo leer no soporta el imperativo. Es como un lugar común, ¿no? O sea, en ese sentido, si hubiera que decir, hay que obligar a leer, ¿no? Incluso en el currículo escolar, pues de entrada no, ¿no? O sea, y aquí me gustaría hacer esta distinción. Digamos, hay una serie de, por decirlo, de conocimientos que es importante adquirir, ¿no? En la enseñanza, sean de física, sean de matemáticas, sean de literatura, de historia, de filosofía, y esos conocimientos pues incluirán lecturas, ¿no? O conocer a estos autores, que es el mejor modo. También, por lo menos en mi experiencia de asignaturas de literatura en secundaria, las lecturas más bien algo complementario, ¿no? Muchas veces se limita la cuestión al manual, las características de la época, y creo que eso realmente es una pérdida. O sea, aprender literatura es conocer los autores y saber apreciarlos. O sea, habría que enfocarlo incluso mucho más en leer. O sea, que en ese sentido, habría que decir, ¿hay que leer más libros obligatoriamente en las asignaturas? Pues también diría, pues sí, ¿no? Y quitar, digamos, manuales o quitar cosas que en realidad son secundarias o que tienen que estar al servicio de la lectura. También diría, y es algo que también ha mencionado Ana, pero no con esta palabra, me parece que es conseguir, que es clave en esos cursos donde hay lecturas obligatorias, conseguir despertar el placer por leer, ¿no? Yo diría incluso que ese es, me atrevería a decir, sin ser profesor de secundaria, el objetivo último de un curso de literatura o de un programa de literatura ¿no? para jóvenes, que los jóvenes descubran el placer de leer. Y eso se puede hacer con lecturas obligatorias. Y ahí, ya digo, sin meterme en camisa de 11 varas, pero por conversaciones con profesores, y me mencionaba Ana, ¿no? Pues que hay que formarse bien. Entonces, un modo que, por lo que me cuentan los profesores que están en ese tipo de aulas, podría ayudar, es que la lectura no fuera simplemente pues como una tarea, ¿no? Tienes como deber leerte este libro y luego hacemos un test, ¿no? O tienes que hacer un comentario de texto, porque entonces, eso, sea la Celestina o sea el libro que sea, se convierte pues como en un programa de física, que está muy bien, pero hay una diferencia, ¿no? O sea, la literatura pues te habla de la vida, o la literatura te interpela, el programa de física creo que no, o por lo menos no tan claramente, ¿no? Tiene su valor o su interés, pero es distinto, ¿no? No es un contexto vital. Entonces, el que esas lecturas que son obligatorias o que son parte de un temario, y que es muy importante que lo sean, ¿no? Porque son parte de la educación, se traten las lecturas luego en clase de un modo que ayude a descubrir el placer por leer, que sea, por ejemplo, compartiendo la opinión en un seminario, en un coloquio, que haya actividades alrededor de los libros. Sé que de esto se hace, pero quizá la pregunta que planteabais, ¿no? O debates que surgen, es porque no está generalizado o no es la experiencia común de los más jóvenes, ¿no? Que dicen, bueno, para mí es una carga, ¿no? Tener que leer la Celestina o tener que leer a Lope de Vega o tener que leer. Bueno, esto es lo que diría. Ahora, yo también comentaría algo que igual puede ser un poco, no sé si polémico o controvertido, pero sí, como a mí como profesora yo intento por todos los medios transmitir la pasión que a mí me produce la literatura y que despertar ese interés en los alumnos. Ahora, también es cierto que bueno, no a todos nos tiene por qué gustar todo, ni exactamente lo mismo. Entonces, no pasa nada. Tampoco pienso que no pasa nada en un momento determinado por leer un libro y llegar a la conclusión, a mí esto no me gusta, o este libro en particular no me gusta. También de eso se aprende mucho. Yo hago una diferencia, no sé si acertado o no, entre lectores y críticos. Y yo les digo, bueno, a ver, a mis alumnos, digo, a vosotros como lectores, ¿esto os gusta o no os gusta? Porque hay veces que, pues a lo mejor son épocas o es una temática que alguno de ellos pues no se pararía a leer para irse a dormir a la cama, no es algo que le atrape. Sin embargo, digo, bueno, eso es una cosa y otra cosa es que tú te pongas como tu traje de crítico literario y sepas, más allá de ese interés tuyo personal, valorar o apreciar el valor literario que tiene esa obra. Y eso también lo trabajamos en las clases de literatura. Y te voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa, muchas veces a mis alumnos les ocurre que después de analizar una obra, la entienden mejor y en ese momento les gusta más. Yo pregunto con relativa frecuencia a mis alumnos si les ha gustado.
y muchas veces al principio no y luego ya sí, una vez que lo han analizado. O sea que el analizar, el ir detrás de ella, el hacer ese intento, hay libros que de verdad son más áridos y implica un esfuerzo personal por acercarte a ellos y luego merecen la pena. Y también, bueno, como digo, hay cosas que igual no nos gustan y haber pasado por ahí, yo me alegro en la vida de haber hecho física y química, bueno, aunque solamente sea por descartarlos, ¿no? En mi carrera profesional, haber estado ahí y decir, pues, es que esto no es mi camino, a mí, o no me interesa, no me gusta, ¿no? A raíz de lo que acabas de comentar, Ana, sobre eso, ¿no? El ver si a los alumnos qué es lo que les gusta, etcétera. Hay algunos que defienden que en vez de quizá comenzar por los clásicos o por las obras canónicas, la iniciación a la lectura debería quizás partir de obras más accesibles, vamos a decir, pensemos en la saga Harry Potter o lo que fuera, ¿no? Libros contemporáneos. ¿Pensáis que tiene algo de verdad o de razón esa propuesta? ¿Pensáis que es un falso dilema? Me quedaría con lo último, falso dilema, ¿no? Digamos, cada uno tiene que leer aquello que despierta su interés, ¿no? Y depende mucho bueno, del nivel, sí, digamos, de dónde parta uno, de su contexto, de su edad, también de las modas. Entonces, dices, Harry Potter es un clásico. Pues no vamos a responder a esa pregunta, ¿no? Pero la lectura de Harry Potter es enriquecedora. O sea, creo que se puede hacer esta distinción. Hay literatura igual que hay cine de consumo, ¿no? Y llamémoslo cine clásico en el sentido, ¿no?, de artístico, ¿no? Pues también hay literatura de consumo y literatura, llamémoslo así, también clásica, que es arte, ¿no? No voy a, digamos, a entrar en la cuestión de Harry Potter, pero creo que sí que sí que es lo que cada persona tiene que ir encontrando como su sí, lugar, su camino entre los libros, ¿no? Yo por los años creo que he leído todo tipo de libros. También leo literatura o he leído, ahora últimamente no, literatura de consumo y de joven probablemente pues leía sí, de todo ese tipo. También leí Harry Potter, por supuesto. No tan joven, no salió tan joven. Y no me parece que eso sea ni una pérdida de tiempo, ni, no sé, ni algo que haya que tratar de evitar, sino que forma parte eso del universo lector que cada persona tiene que construir. Y, hombre, sí que diría efectivamente que si uno se limita, ¿no?, pues a versiones, no sé cómo decirlo, infantiles de los clásicos cuando tiene 20 años, ¿no?, o a literatura propiamente de consumo, que hay mucha, pues diría que eso es pues, una situación pues, como de pobreza, ¿no? Y que sí que sea por la enseñanza, sea, no sé, a través de, no sé, de círculos de lectura o de las bibliotecas, pues sí que es bueno como incitar o abrir esos caminos hacia la literatura pues más, digamos, de más calidad. Bueno, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que es un falso dilema. O sea, que la lectura de los grandes clásicos no está reñida en absoluto con el consumo de otro tipo de literatura que pertenece más al ámbito de la cultura popular y que además les sigue formando a los jóvenes como lectores. O sea, yo creo que la lectura en general, tanto de lo uno como de lo otro, te abre un mundo, ¿no? Te da vocabulario, te da palabras, pone palabras a emociones que a lo mejor tú antes no hubieras sabido cómo expresar, ¿no? Desarrolla muchísimo la empatía y un montón de habilidades sociales. Y yo creo que hay obras de la cultura popular que también ayudan a desarrollar esto de manera, como digo, no sustituye la lectura de grandes clásicos, pero muchas veces entran en constante diálogo. Bueno, yo soy ferviente defensora de la cultura popular. De hecho, nuestro proyecto que mencionabas de Marginalia Clásica lo que estudia es el impacto de los clásicos grecolatinos en la cultura popular contemporánea. Y precisamente ayer organicé e impartí un seminario sobre los mitos clásicos en la literatura juvenil y analizábamos Harry Potter y Percy Jackson. Entonces, por ejemplo, ahí estas dos novelas son una excusa también para hablar de los mitos.
y traer a Ovidio y a tantos otros, ¿no? Que sí que son clásicos. También, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado, también muy recientemente, para junio o septiembre, dirigí un trabajo de fin de máster a un alumno mío que estaba interesado en analizar el valor poético de la música pop contemporánea. Entonces cogió un grupo, ¿no?, que le gustaba y decía, porque él es profesor de secundaria, él mismo, y decía, es que yo utilizo mucho las canciones para enseñarles literatura. Entonces, a partir de ahí, recursos como metáforas, símiles, bueno, figuras retóricas, una vez que les has captado la atención, de ahí ya saltas al clásico, ¿no? Muchas veces el curso que actualmente imparto en el máster, ¿no?, que es sobre Edgar Allan Poe y su impacto en la cultura popular. Entonces, se hablan de películas, de cómics, pero es una excusa para también desarrollar toda la obra literaria de Edgar Allan Poe, para analizarla, para comprenderla. También es cierto que, a ver, en el mundo contemporáneo, esa frontera entre alta cultura, baja cultura, a veces es muy difusa. Se están produciendo verdaderas obras de arte dentro de, por ejemplo, el mundo de la novela gráfica. Así que, bueno, yo creo que la lectura es siempre buena y es un poco como el tema de la tecnología, ¿no? Muchas veces estos libros es el camino que a ellos los dirige luego para conocer o los forma o les da la preparación para luego después acceder a la Celestina, al Quijote, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier ayuda es buena. Sí, Álvaro, ibas a preguntarle ahora algo a José María a raíz de su último libro. O sea, afrontar esto, pero ahora vamos a movernos del alumno al profesorado, ¿no? Digamos. Efectivamente. Pues eso, como dice Rodrigo, José María, en tu libro, Una educación liberal, defiendes una medida concreta: integrar las humanidades dentro de los planes docentes universitarios, pero más en particular hablas de las virtudes de una forma de hacerlo, o sea, seminarios de lectura de los grandes libros. Y mencionas el caso de tu centro, la Universidad de Navarra, donde habéis implementado estos grupos transversales dirigidos a estudiantes de cualquier campo del conocimiento, al parecer con bastante éxito. Entonces, te quería concretamente preguntarte a ti si os lo esperabais que tuviera tal éxito, y para los dos en general, ¿pensáis que hay trabas a nivel institucional y organizativo generalmente para promover ese tipo de programas en la universidad? Sí, os explico brevemente en qué consiste el programa para que la gente que nos esté escuchando se sitúe. Se llama así, programa de seminario de grandes libros o programa de grandes libros. Y son una serie de asignaturas, en concreto son 4 semestres, que los alumnos pueden hacer de modo opcional y que consiste, esas asignaturas que duran un semestre cada una, en leer grandes obras de literatura y de filosofía, normalmente mezcladas, en formato de seminario. ¿Qué significa eso? Pues en grupos de 25 alumnos, o sea, pequeño, relativamente pequeño, y la tarea es leer el libro, venir a clase a comentarlo en un diálogo con los alumnos dirigido por el profesor, y luego escribir algún ensayo argumentativo acerca de algún tema que a uno le interese particularmente a partir de los libros o relacionado con los libros, incluso poniéndolos en comparación. Eso básicamente es el esquema que se sigue en estas asignaturas. Una característica que tienen y que lo hace poco común en nuestro contexto universitario es que la finalidad de estas asignaturas de seminario de grandes libros no es la misma que, por ejemplo, que yo también soy profesor en el grado en filosofía, tengo cuando en una asignatura de ética o de filosofía moderna leemos pues, a Kant o leemos a Aristóteles, o algo parecido sucedería en filología pues, cuando leen la Odisea o cualquier otro libro. O sea, la diferencia es la finalidad, y eso creo que es importante. Porque creo que las dos finalidades que voy a mencionar son básicas y tienen que estar presentes en la universidad. Pero la segunda, que es la de estos programas de grandes libros, que es menos habitual, me parece que es bueno promoverla y que ganaríamos todos, ¿no? Entonces, la primera finalidad es, por decirlo, la finalidad científica, ¿no? Es decir, pues se lee a Kant, se lee a Aristóteles, se lee a Homero, porque son parte pues, del conocimiento y del saber que uno tiene que tener como filólogo, como filósofo, y eso digamos, tiene una larguísima tradición desde que hay estudios, digamos así, universitarios o superiores, ¿no?, que va asociado también, por así decirlo, a un análisis
por la expresión redundante, científico o técnico o con mucho énfasis en la historia o en la recepción del texto. Esa es la finalidad que tienen la lectura, me parece, de obras clásicas en grados de humanidades. En cambio, estas otras asignaturas están dirigidas a cualquier alumno, de cualquier grado. Y la finalidad no es tanto, por así decirlo, desentrañar, ¿no? Pues la estructura del texto o conocer el contexto histórico que da sentido a toda la obra, sino acercarse a esas obras con el nivel de un lector culto. Es decir, no hace falta ni ser filólogo ni ser filólogo. O sea, yo doy clase de estas asignaturas pues, a gente de enfermería, de medicina, de económica, de psicología y no hacemos demasiado, más allá de dar pues, un mínimo digamos, de referentes básicos, pero muy básicos, decimos, bueno, en la medida en que son clásicos, son libros que por definición tienen que ser accesibles para cualquier persona de cualquier tiempo. Y de hecho eso es lo que comprobamos, ¿no? Siempre hay matices, por supuesto que... Y también, si queréis, luego podemos hablar de la diferencia que hay entre... en la misma aula a veces tengo gente de filología o gente de filosofía, gente de otras carreras. Entonces, la manera en que leen los libros es muy distinta y no necesariamente mejor la del filólogo o la del filósofo. Porque a veces tenemos, por decirlo, una deformación que para unas O la cosas... del físico. O para eso. Eso es. Pero no quiero extenderme. O sea, el que no es un especialista, digamos, porque no está cursando un grado de humanidades, no busca la especialización, sino que lo que busca es esa lectura, pues tener siempre esta expresión, para entrar en la gran conversación de la cultura, ¿no? A la que pertenecemos, para responder interrogantes sobre la existencia humana. Esa es la finalidad. Y solo añado, porque también habéis preguntado sobre si esperábamos que tuviera el éxito que ha tenido. La respuesta es que no. O sea, ya digo, empezamos con un curso así de prueba, pero enseguida pues lo fuimos poniendo en distintas facultades. Ahora mismo se oferta en todas las facultades. Hay unos 800 alumnos cursándolo en este año. Insisto que es opcional, ¿eh? No es obligatorio, también por lo que decía antes. Y bueno, también por razones prácticas de que no habría suficientes profesores. Pero sigue siendo una minoría de alumnos, como más o menos el 15% de los alumnos eligen estos cursos, pero me parece que es una minoría muy significativa. Y son perfiles muy variados, no es que sean todos gente, no sé, ni de muy buenas notas, ni para decirlo muy culturetas, si me permite la expresión, sino que es gente, bueno, que tiene esa inquietud por la lectura y que efectivamente al entrar a las asignaturas dicen, qué bien, o sea, qué bien porque estoy leyendo grandes obras, estoy teniendo la oportunidad de dialogar con los clásicos y quitándome también quizá el prejuicio de que esto es un libro muy difícil o que solo si uno es un especialista puede entenderlo. Bueno, lo dejo ahí. Sí, yo creo que, vamos, en la Universidad Autónoma, que yo sepa, no tenemos ninguna iniciativa similar. Sí hay clubs de lecturas, aunque creo que no centrados solamente, al menos, en grandes clásicos, ¿no? Y bueno, sí que me parece que hay veces que si no está incorporado como una asignatura, pues puede ser complicado el ponerlo en marcha. Pues porque tanto los alumnos están muy cargados de asignaturas, por no hablar de los profesores, que entre la docencia, la investigación, gestión y más o menos encuentras el tiempo para sacar seminarios como el que yo hice ayer, ¿no? Esos seminarios de formación que de repente, bueno, es un seminario que celebramos anualmente, pues por dar a conocer la mitología y los estudios de mitocrítica, los estudios de recepción de mitos, que es algo que se ve con menos profundidad en las clases y bueno, que es nuestro, de algunos de miembros del proyecto, nuestro campo de investigación, ¿no? Y entonces, claro, al final hay tanto poco espacio que efectivamente si no hay un apoyo, un compromiso, más que apoyo, compromiso institucional por incorporarlo de manera oficial y tal, pues al final es complicado conseguir que cosas así funcionen. Creo que, por ejemplo, en la Carlos III sí que tienen un perfil humanístico bastante definido y que también, por lo menos antes, obligaban a alumnos de todos los grados a cursar un número de créditos en asignaturas de humanidades o a veces podían ser créditos conseguidos de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, hay. Lo que pasa es que es cierto
que, bueno, acaban siendo iniciativas personales, ¿no? Puntuales, y no hay todavía, yo pienso, un movimiento de la Universidad Española, ¿no? Que camina un poco en la misma dirección en este sentido. Yo, por añadir un detalle que mencionaba Ana, me parece que fue en septiembre, en la revista El Suplemento Cultural del Mundo, La Lectura, hubo un reportaje sobre los grandes libros, se llama así, alrededor de la publicación de Pensativos de Zena Hitz, que es una profesora de St. John's College, que es una pequeña institución universitaria donde, digamos, el centro de la docencia es precisamente los seminarios de grandes libros. Bueno, más allá de esta referencia, cuando se hizo ese reportaje, me acuerdo que preguntaron, bueno, pero hay universidades en España que tengan algo parecido, me preguntan, aparte de lo que estáis haciendo en Navarra, y precisamente mencioné la Universidad Carlos III. Y creo que eso es un buen ejemplo en el sentido de que se puede. A veces uno dice, bueno, es posible que en una universidad todos los alumnos tengan un espacio de formación humanística o de lectura de clásicos. Entonces, la respuesta es que sí, ¿no? Hay universidades, por lo menos la Carlos III, que es una universidad importante, pública, lo tiene, creo que incluye 8 créditos obligatorios, pero los alumnos pueden elegir de qué modo cumplirlos. Y ese módulo de 8 créditos en el ámbito anglosajón se llama Core Curriculum, o llamamos Core Curriculum. Y creo que esa idea de llamarlo Core Curriculum, formación humanística, asignaturas de humanidades transversales, creo que sí que sería una ganancia que nuestras universidades introdujeran. Digo, no es habitual, no está en nuestra tradición, está en otras, el mundo es todo anglosajón, pero creo que ganaríamos y que se podría hacer de modo relativamente sencillo. Tiene el riesgo de nuevo y lo obligatorio entonces al final produce rechazo, ¿no? Entonces, lo que no tengo noticias es, por ejemplo, cuánto eficiente o exitoso está siendo, ¿no? La implantación de estos créditos entre los alumnos, o sea, si realmente hay... entonces, que ahí es donde deberíamos también insistir en si los propios alumnos efectivamente están sacando un aprendizaje de todo esto o lo ven como algo obligatorio y tedioso que quitarse de encima. Sobre todo habría que preguntar a los de físicas, ¿no? O los de matemáticas, que pueden inicialmente tener menos interés a priori, aunque efectivamente la cuestión es que las humanidades son o deberían ser transversales, porque deberían ayudarnos a pensar y esto sería deseable que fuera algo común entre todos los investigadores y todos los estudiantes. Entonces, sí, como antes insistía en la idea de la formación de los profesores para que efectivamente esto se estudie con gusto. Pues a raíz de eso último que comentas, Ana, precisamente de este concepto de la transversalidad, yo quería aprovechar y repreguntar a José María algún detalle de estos seminarios que hacéis en la Universidad de Navarra, ¿no? Cuando has dicho que lo leen distintos, los que provienen más de ciencias puras que los de humanidades o sociales, ¿cómo ves eso en el día a día? ¿Qué matices te llaman más la atención en esa experiencia, en ese proyecto? En concreto, lo que tenía en la cabeza cuando he dicho eso es alumnos de grados de humanidades, filología o filosofía, que, bueno, voy a contar el caso, ¿no? Que fue con la lectura de la Odisea. Además, creo que el segundo año que hicimos esta asignatura y ya digo, las clases son de diálogo, de coloquio abierto, dirigido por el profesor para que tampoco se convierta simplemente en una especie de tertulia de café, sino que, bueno, ahí pues, se trata de analizar los textos, de comprenderlos, de profundizar, pero de un modo abierto, ¿no? Y espontáneo. O sea, no es que el profesor vaya, por así decirlo, a dar una lección. Y, lógicamente, por lo menos porque dedicamos 2 sesiones a la Odisea, pues el reencuentro de Ulises o de Odiseo y Penélope, pues claro, es un momento muy importante, ¿no? Y la relación amorosa entre ellos. Bueno, ya acabamos hablando pues del amor, ¿no? Y del amor hoy en día, y las relaciones amorosas, y cómo sería hoy en día algo así. Y entonces, bueno, y me parece una conversación muy lúcida, muy valiosa, muy enriquecedora, pero una alumna de filología levantó la mano como molesta, y después ya de 10 o 15 minutos, y dijo, vamos a ver, esto que estamos haciendo no es riguroso.
Es decir, ¿por qué? Porque hoy en día las categorías que tenemos, o por lo menos hace 10 años las categorías que era cuando empezamos, hace 10 años las categorías que tenemos sobre el amor son del amor romántico, o sea, del periodo del romanticismo, ¿no? Y claro, las relaciones amorosas o afectivas en Grecia son muy distintas, ¿no? Y ya lo decía porque lo había estudiado. Y tuvimos ahí una conversación, sobre todo ella y yo, vamos, delante de todos, que me parece que fue también relevante, que tiene que ver con, digamos, con la distancia hermenéutica. Es decir, es necesario conocer todo el contexto histórico todo, para poder interpretar adecuadamente la historia de Ulises y Penélope. O un lector culto universitario medio puede entender esa historia, cuál es su significado y hablar de ella, digamos, en relación con la actualidad. Entonces, yo estaba, digamos, como se puede creo, entrever, por la segunda, ¿no? Es decir, que... y ella, en cambio, le costaba verlo. Venía a decir, no es riguroso, no es serio. Entonces, yo no niego, no sé, la edición que manejábamos de cátedra, pues el aparato crítico que es breve, pero es gran ayuda, o sea, para la lectura. Pero no, en la medida en que es un clásico, si tiene que haber esa mediación, por así decirlo, ¿no? En este caso de la filología, creo que no podemos decir que es un clásico, o sea, que no es universal su historia, o es universal incluso el modo de expresarlo. Lo cual no quiere decir que la filología o que la filosofía no cumpla una función clave para interpretar bien los textos. Creo que, bueno, esta es lo que quería decir. Sí. No sé qué piensa Ana sobre eso. Sí, yo pienso sobre los apoyos, ¿no? Que puede dar la filología, la ayuda, los comentarios que puede hacer un filólogo a un texto para la comprensión de ese texto. A mí me parecen muy útiles y yo creo que insisten en esta formación de los lectores y de los críticos. Yo creo que es algo, pero según el propósito y según el momento. También creo que, por ejemplo, cuando yo digo a mis alumnos, me preguntan, ¿cómo puedo aprender a hacer un comentario de textos? ¿No? Que yo le digo, pues leyendo muchos comentarios de textos, escuchando, viniendo a clase, escuchando, muchos análisis, viendo cómo los demás, porque tú mismo te estás entrenando tu ojo crítico, ¿no? Para identificar todas estas cosas en los textos. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo misma, cuando a lo mejor tengo un alumno que va a hacer un TFG sobre una obra o un autor, yo siempre le digo, lee la obra, pero por favor, sin leer nada de literatura crítica al respecto. Lo primero que tienes que hacer es leer el texto virgen totalmente. O sea, acércate tú al texto y a ver qué se te ocurre a ti. Porque si no, vas a estar contaminado por todo lo que piensan los demás y eso va a evitar o te va a quitar a ti creatividad y originalidad. Entonces, tus pensamientos ya van a estar muy determinados por eso. Entonces, según para qué leamos y cómo leamos, pues utilizaremos unas cosas u otras. Eso es lo que yo pienso. Pero sí que veo necesario formar a los lectores, insisto en esto, y por supuesto formar al crítico. Y para eso es necesario que lean, que conozcan, que contexto, por ejemplo, ahora que hablamos, ¿no? O sea, estudiamos la obra dentro de su contexto, ¿no? Hay muchas escuelas críticas que dicen, no, pero olvídate de la historia, olvídate de la vida del autor. Yo, en cambio, soy muy partidaria de conocer la vida del autor. Al margen de la obra, creo que te amplía muchísimo la perspectiva, te explica un montón de cosas acerca de la novela, de las preocupaciones o de los conflictos que hay. A veces no, a veces es más indiferente, ¿no? Pero, bueno, o más irrelevante. Sí, eso es lo que pienso yo sobre la utilidad o no, en este caso de filólogos mediando en estas explicaciones o en este, digamos, encuentro, ¿no? En esta aproximación a los clásicos. Si querías añadir algo, José María, Bueno, aquí en este tramo por añadir, final que estamos más que haciendo. añadir, subrayar algo que ha dicho Ana, que me ha parecido muy bueno, que es esta idea, ¿no? De enfrentarse primero al texto
todo dicho virgen, ¿no? O, por así decirlo, sin una mediación siempre hay, ¿no? Porque tenemos ya la educación, tenemos la cultura, tenemos el lenguaje, si la obra está en traducción hay infinidad de mediaciones. Eso somos todos conscientes que las mediaciones están ahí ya presentes y son las que hacen posible también la comprensión, ¿no? O sea, que no se puede caer, digamos, en una postura como naif o ingenua, ¿no? Pero también puede haber una hipertrofia de la mediación, ¿no? Que dificulte lo que te dices, una experiencia originaria que te enfrenta al texto y al autor. Y creo que eso a veces nos pasa. Antes hablábamos, ¿no?, del colegio. O sea, si la enseñanza de los libros clásicos, de la literatura en general, está demasiado mediatizada, ¿no?, o se convierte como una asignatura más, como la química o la física, creo que se pierde algo que es específico de la lectura. A la vez también estoy completamente de acuerdo en que conocer la vida del autor, a mí me ha pasado incluso con los libros que enseño, ¿no? Uno de los libros que leíamos es de Evelyn Waugh, Retorno a Brideshead, y por supuesto que es un libro muy autobiográfico, ¿no? Y entonces al conocer la biografía entiendes mejor el libro, pero hay que ponernos, como tú bien decías, en su lugar, ¿no? O sea, ¿para qué momento? O en el caso de las asignaturas que estoy mencionando, pues creo que lo importante es que los alumnos accedan al texto directamente y luego ya, por así decirlo, les darán más vueltas, ¿no? Si sentirán curiosidad, irán a buscar estudios o reflexiones o críticas y completarán su comprensión. Muchas gracias, José María, y muchas gracias, Ana, por estas últimas reflexiones que creo que reflejan esta tónica de que defendéis, ¿no?, ese ideal de que debemos aspirar a que todo el mundo, independientemente de unas lecturas críticas aparte o no, deba de aspirar, ¿no?, a leer estos textos por su propia cuenta, con ese carácter transversal, independientemente de si viene de ciencias o de letras o de cualquier otra división que queramos sacar en este caso. Y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora de programa. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por el debate propuesto, que me ha parecido muy interesante. Sí, nada, encantado y enhorabuena por el programa, y también un placer haberos conocido, y especialmente a Ana. Pues nada, Álvaro, ha sido un placer haber podido volver a presentar contigo esta semana. Eso es, igualmente, Rodrigo, como siempre. También os agradezco mucho a toda nuestra audiencia que nos sigáis semanalmente y os esperamos el miércoles que viene con una nueva entrega del Viaje de Penélope.